Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a este segundo módulo del seminario sobre el TEMEC, titulado del Telecanal TEMEC, Análisis Temático de la Nueva Relación Regional. Estamos ahora presentando el segundo módulo de este seminario, que se refiere a acceso al mercado de bienes, todas las disciplinas que comprenden este gran tema. Y además de dar la bienvenida a todos los participantes, por supuesto, agradecer y darles la bienvenida a nuestros ponentes que van a ser presentados en un momento. Antes de dejarle el uso de la palabra a Luis Martínez, vicepresidente del Comité de Comercio Internacional y Logística de AmCham Monterrey, me gustaría invitarlos a algunos eventos próximos. Les recordamos, por supuesto, que este webinar es parte de un seminario de 9 módulos de aproximadamente 2 horas cada uno. Si deciden participar en todos los módulos de este seminario, al final les otorgaremos un diploma digital. El registro a cada módulo es individual, así que por favor estén pendientes del desarrollo del resto del seminario. Estamos planeando hacer los diferentes módulos miércoles y jueves de cada semana, así hasta el módulo 9. El 15 de julio también tenemos un webinar de la serie Doing Business. Estamos teniendo diferentes reuniones con autoridades de México y de Estados Unidos sobre los diferentes requisitos para hacer negocios, para exportar a Estados Unidos. Ahora tenemos el 15 de julio el Doing Business requisitos para exportar productos ante las autoridades de FDA a las 11:30 de la mañana. Vamos a explorar las oportunidades que existen en Estados Unidos en el sector de dispositivos médicos e insumos para empresas socias y tendremos ahí la participación de un representante de FDA para contestar todas las preguntas que ustedes tengan. También estamos por arrancar el programa de Empowering Women Development Program, que es un programa emblema de AmCham a nivel nacional. La versión 2020 en Monterrey y en Guadalajara está por arrancar. Incluye módulos de formación y capacitación para mujeres ejecutivas, así como sesiones de mentoreo por CEOs de empresas socias de AmCham. Quien está interesado está todavía muy a tiempo de pedir informes con Blanca Mier, si les interesa en el caso de Monterrey. Si les interesa participar en alguno de nuestros webinars, también se pueden inscribir con la liga que compartimos a través del chat ahora mismo o a través de la liga que viene en el calendario de eventos en la síntesis diaria de prensa. Ahora me gustaría darle la bienvenida a Luis Fernando Martínez, vicepresidente del comité, quien va a presentar a nuestros distinguidos ponentes del día de hoy. Muchas gracias, Luis. Bienvenido. Muchísimas gracias, Guillermo. Pues muy buenos días a todos los asistentes. El día de hoy tenemos a 3 panelistas de excelente calidad, reputación y experiencia. Como todos ustedes, les comentó ahorita Guillermo hace unos momentos, el seminario consiste en 9 sesiones, 9 módulos. Este es el primer módulo, digamos, y este módulo cubre el tema de acceso a mercado de bienes. Posteriormente viene el módulo de reglas de origen y verificaciones de origen. Luego facilitación comercial, certeza jurídica, temas laborales, propiedad intelectual, comercio digital, medio ambiente y adicionalmente habrá espacio para conclusiones generales y el cierre. De tal suerte, como decía Guillermo, nos vamos a estar viendo los siguientes miércoles y jueves en punto a las 10:30 de la mañana y las sesiones durarán aproximadamente 2 horas. En este segundo módulo tendremos la siguiente dinámica. Cada ponente dará una presentación, seguida de una serie de intervenciones de los 3 respondiendo a algunas de las preguntas en formato Davos. Al finalizar, tendremos una sesión de preguntas y respuestas de los asistentes. Les pedimos que manden cualquier duda que tengan por el chat o por la sección Q&A o preguntas y respuestas que tienen ahí abajo, dependiendo del formato, si es inglés o español en que lo bajaron. La sección del chat también está habilitada para cualquier comentario que quieran dar durante la sesión. Bien, ahora presentaré a los expositores. Primero a Jorge. Jorge es abogado por la Universidad del Valle de México y licenciado en Administración de Negocios Internacionales por la Universidad Panamericana y cuenta con una maestría en Derecho con especialidad en Juicio de Amparo por la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Actualmente, Jorge es socio del área de comercio internacional del despacho Chever Ruiz Samarripa, aquí en la ciudad de Monterrey. Su experiencia profesional comprende la asesoría y litigio en temas de derecho aduanero, tratados de libre comercio, remedios comerciales y los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio, incluyendo paneles arbitrales del capítulo 19 del antiguo Telecán. Actualmente es coordinador de la Comisión de Comercio Exterior de la Cámara Mexicana Alemana de Industria y Comercio, así como miembro de la sección internacional de la American Bar Association, donde ha participado en diversos eventos como expositor. Ha impartido diversas pláticas en las universidades, en universidades de México y los Estados Unidos. Se desempeñó como profesor en la Escuela de Administración y Negocios Internacionales de la UP. Después de Jorge, dará su presentación Juan Antonio. Juan Antonio Dorantes también es abogado, egresado de Escuela Libre de Derecho ahí en la Ciudad de México y maestro en Relaciones Internacionales por la Escuela de Relaciones Internacionales y Diplomacia en Ginebra, Suiza. Actualmente es socio director de la firma boutique Dorantes Advisors en la Ciudad de México, especializada en Derecho Internacional del Comercio, Comercio Regulatorio y Propiedad Intelectual. Antes de dedicarse a la práctica privada, Juan Antonio hizo una larga carrera de más de 20 años en la Administración Pública Federal de México, iniciando su trayectoria en la entonces Dirección General de Derechos de Autor de la SEP, para después incorporarse a la entonces ECOFI, laborando en la Subsecretaría de Industria y Comercio, posteriormente en la Dirección General de Normas. Durante casi 5 años fue consejero económico de la Misión Permanente de México ante la OMC en Suiza. En la última porción de su carrera en el sector público, fungió como director jurídico del entonces Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, y después como director general de Reglas de Comercio Internacional de la Secretaría de Economía, en donde fue responsable de la negociación del capítulo de propiedad intelectual y supervisó la negociación de los capítulos correspondientes a obstáculos técnicos al comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias y coherencia regulatoria del entonces denominado Tratado de Asociación Transpacífico o TPP. Juan Antonio fue presidente de los comités de obstáculos técnicos al comercio y de medidas sanitarias y fitosanitarias, ambos de la OMC, y ha fungido como árbitro en 4 disputas entre los miembros de esta organización. En el ámbito académico, es profesor titular del Diplomado sobre Comercio Exterior organizado anualmente por el International Chamber of Commerce y la Escuela Libre de Derecho, el Diplomado sobre Negociaciones Comerciales organizado por el Colegio de México y la Secretaría de Economía, y el Diplomado sobre Propiedad Intelectual que se imparte en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, y el Diplomado sobre Derecho Sanitario que imparte la Escuela Libre de Derecho. Ahora paso a exponer el perfil, el currículum que tiene Armando del despacho Baker en McKinsey. El licenciado Armando de Lille es socio del Grupo de Práctica de Comercio Exterior y Aduanas de la Oficina de Monterrey de Baker McKinsey. Fue profesor de la Universidad Panamericana, Universidad Iberoamericana y la Universidad Latina de América. Actualmente se encuentra en la oficina, como mencionaba, de Baker en McKinsey, aquí en la ciudad de Monterrey. Ha sido expositor y participado activamente en seminarios sobre comercio exterior y aduanas, organizados por notables asociaciones, incluyendo, entre otras, la ANADE, Colegio de México, Barra Mexicana de Colegio de Abogados y el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Comercio Exterior. Su práctica, ahí en Baker, se enfoca en el área de comercio internacional y aduanas, desarrollando actividades de consultoría, planeación y atención a la auditoría en materia de comercio exterior, aduanera y fiscal para grupos empresariales, tanto mexicanos como multinacionales. Se ha destacado en la práctica de litigio en materia de comercio exterior, fiscal y administrativo, ante las propias autoridades administrativas, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, así como los órganos del Poder Judicial de la Federación, incluyendo asuntos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin más preámbulo, deseo la palabra a los expositores. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Fernando.
Déjenme regreso rápido mi presentación al principio. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar aquí en la AmCham. Tengo bastantes amigos, Armando, y también compartir el foro contigo, Juan Antonio, es un privilegio. Yo lo que preparé y parte de lo que me corresponde platicar con ustedes el día de hoy es, me parece la parte un poquito más general, normativa, respecto a este capítulo 2, que me parece que es de suma relevancia porque le da entrada a cuestiones, por ejemplo, arancelarias, a todo lo que tiene que ver con los permisos y licencias de importación, también a lo que pues es muy importante en cuanto a la aplicación de regulaciones y restricciones no arancelarias. Y me parece justamente que a partir de este capítulo se van desdoblando otros temas que son, insisto, muy relevantes y que cada uno reviste cuestiones técnicas muy, pero muy particulares, ¿no? A manera de ubicarlos en este capítulo y lo que comprende, bueno, lo que me permití fue mencionar de manera breve cuáles son aquellos artículos que lo integran. Tenemos un apartado robusto de definiciones con temas muy interesantes de requisitos de desempeño que vamos a comentar más adelante. Viene evidentemente el ámbito de aplicación, todo lo que tiene que ver con trato nacional, que resultará de interés también tanto en mi presentación como en lo que estará platicando en su momento Armando. Tratamiento de aranceles aduaneros, por la parte también de lo que sería el cumplimiento de reglas de origen y las reservas para ciertos sectores que cada uno de los países como parte de la negociación hizo. Otro tema también muy relevante que si bien no es nuevo, pero es de suma relevancia, sobre todo por el tema de compliance, y que tiene su antecesor inmediato en el artículo 303 y que lo vemos de igual manera en este nuevo tratado, que está relacionado propiamente con programas de devolución y diferimiento de aranceles, ¿no? Otros temas también que incluyen este capítulo es todo lo que tiene que ver con exenciones de aranceles aduaneros, la parte de la admisión temporal de mercancías, que es un preámbulo muy interesante para ciertos sectores donde se permite ingresar mercancías en régimen temporal que nada tienen que ver con un programa IMEX, el que típicamente conocemos. Otro tema también muy, muy relevante, que si bien no es nuevo, pero vale la pena recordar y siempre tener en mente, es la posibilidad de internar mercancías que salieron del país justamente por temas de alteración, modificación o reparaciones. Otro tema también que comprende este capítulo es todo lo que se relaciona con muestras comerciales y la mecánica para ingresar publicidad impresa con beneficios arancelarios o sin someterlos a pagos representativos. Y de los últimos dos temas, bueno, la aplicación de tasas nación más favorecidas para ciertas mercancías y algunos sectores que voy a tratar de profundizar lo más rápido posible, y algunos otros temas que se relacionan con restricciones a la importación y exportación que nos harán favor de comentar mis colegas y amigos. Finalmente, estamos hablando de mercancías remanufacturadas, que si bien este esquema ya estaba previsto en reglamentaciones uniformes y en reglas en materia aduanera, ahora con la renegociación del tratado tuvieron a bien incorporarlo ya en el cuerpo del tratado. Otro tema también sumamente relevante que se comentará por parte de mis colegas sería la transparencia tanto en licencias de importación y exportación, todo lo que tiene que ver con cuestiones aranceles, impuestos y cargos a la exportación, y finalmente cargas y formalidades administrativas, así como la integración de un comité de comercio de mercancías que de alguna manera servirá para generar interlocución en cada uno de los países, para de alguna manera monitorear el cumplimiento de estos compromisos y obligaciones suscritos en este capítulo, ¿no? Habiendo dicho lo anterior, que es un montonal de información para un capítulo que, insisto, es muy relevante porque sienta las bases para otros más, vámonos al principio, ¿no? Oye, el ámbito de aplicación de este capítulo, y déjame mover aquí el ámbito de aplicación de este capítulo evidentemente está relacionado con el comercio de mercancías de un país
dentro del tratado. Es decir, de alguna manera lo que trata es de regular cómo se va a comportar uno de los países, permitiéndole a sus demás socios comerciales que la relación en cuanto a importación de bienes y servicios, exportación, el otorgamiento de licencias, la aplicación de preferencias arancelarias, siempre se dé de manera equitativa, conforme a principios, inclusive, de la OMC. ¿Cuáles son esos principios? Bueno, los principios evidentemente, no voy a abundar todos ellos, pero si bien están recogidos en el tratado, estamos hablando del principio de trato nacional, donde básicamente lo que se busca es que los estados traten igual a los extranjeros que a los nacionales, para que justamente se les permita, pues, comerciar mercancías y servicios bajo las mismas bases, en un suelo, como dicen por ahí, parejo, ¿no? Que no exista ninguna tendencia a desincentivar la importación de productos extranjeros o de servicios con el propósito de motivar que se sustituyan por productos nacionales, ¿no? Ahora, dentro de este trato nacional, que si bien, insisto, aplica para todos los miembros del tratado respecto de todos los bienes y servicios que se comercian dentro de la región, pues no obstante ello existen algunas excepciones que fueron negociadas por cada uno de los países en función de lo que le requirieron y solicitaron sus industrias de producción nacional. Y de manera puntual tenemos que, en el caso, por ejemplo, de Canadá, hay algunas excepciones que aplican a este principio de trato nacional. Es decir, donde no se va a tratar de manera igual a los productos extranjeros que a los nacionales. Y de alguna manera lo que hizo Canadá fue enfocarlo en 2 o 3 sectores muy particulares, ¿no? Uno que tiene que ver con el sector de la madera, donde se tienen que cumplir ciertos requisitos para el ingreso de troncos de diversas especies, y en el caso particular, por ejemplo, de la industria pesquera, lo que negoció dentro de este capítulo el gobierno de Canadá fue que los productos que típicamente de pescado y marisco, que fueran a ingresar a ese territorio, pues evidentemente cumplieran con lineamientos y leyes específicamente creadas por el gobierno canadiense justamente para, por ejemplo, hacer pesca sustentable, para que, por ejemplo, los métodos de procesamiento de pescados sean conforme a ciertos lineamientos específicos, de manera que se cuide, por un lado, su producción nacional y evidentemente también el consumo y sus miembros originarios de personas de ese país, ¿no? En el caso mexicano, bueno, pues tenemos de alguna manera la reserva que se hizo para todo lo que tiene que ver con hidrocarburos, con motivo de la ley de hidrocarburos que todos sabemos que se publicó en 2014, donde de alguna manera pues el gobierno se reserva cuestiones muy específicas, sobre todo para el otorgamiento de licencias de importación para productos de este sector. Y otro que, bueno, ya es viejo, ya lo conocíamos todos, donde existen también requisitos muy específicos para la importación de bienes o mercancías usadas a México provenientes del extranjero, como lo son, por ejemplo, prendas de vestir, llantas usadas y algún otro tipo de mercancía que se me escapa. En el caso de Estados Unidos, bueno, fue algo similar. Ellos establecieron una reserva para este compromiso de trato nacional muy orientado a lo que es el sector de la madera y de manera particular a troncos igual de diversas especies, ¿no? Ahora, dentro de este principio y dentro de esta disposición, no solamente están las excepciones respecto de productos y sectores que no podrán de alguna manera beneficiarse de manera igual como sucede, por ejemplo, con los productos nacionales. Y además se publicó como parte de un anexo, que es el anexo 2B, los compromisos arancelarios, que no es otra cosa más que el listado de fracciones arancelarias y de productos con las tasas que estarán justamente aplicando cada uno de los países cuando se importen mercancías de un país a otro, evidentemente cuando se traten de productos originarios
entendidos estos como aquellos que cumplen con las reglas de origen que están previstas en el capítulo 4, ¿no? Y justamente por eso decía que es un capítulo relevante, porque si bien aquí no están previstas las reglas de origen, pues sí están comprendidos el listado de los productos con los niveles arancelarios que están acordados por las partes, de modo que pues las empresas exportadoras e importadoras tienen perfecta previsibilidad respecto de las tasas que les aplicarían a sus productos, ¿no? Aquí es importante mencionar, a diferencia de lo que ocurrió en el antecesor, en el Telecan, en el 92, 93, cuando se negociaron justamente los compromisos arancelarios, pues evidentemente en ese entonces el gobierno mexicano era más proteccionista y ustedes podían ver en esos compromisos arancelarios del Telecan que había una intención mucho más marcada de proteger, por ejemplo, productos del campo, donde los aranceles se desgravaron inclusive 10 o 12 o hasta 15 años después de la entrada en vigor del tratado. Aquí con la información que tuve oportunidad de revisar, me parece que los niveles arancelarios que ya veníamos teniendo conforme al Telecan, me parece que se reconocen dentro de este anexo 2B, de modo que, en la opinión de un servidor, no anticipo o no veo la creación de aranceles a ciertos productos mexicanos o viceversa, para productos canadienses o de Estados Unidos. Me parece que se quedan en el nivel arancelario que ya veníamos desde el Telecan, donde prácticamente la gran mayoría de los productos, salvo los sectores que más adelante vamos a comentar, pues estarían exentos del pago de aranceles aduaneros, ¿no? Y tal vez aquí con esto quito una especie de mito que por ahí luego he escuchado en diferentes medios informativos donde se ha mencionado que pareciera que se le imponen aranceles a ciertos productos, cuando me parece que la información en ese sentido no es del todo precisa, ¿no? Otro capítulo muy relevante es todo lo que tiene que ver con aranceles aduaneros, y de manera muy puntual lo que se reconoce o que se negoció es que no habrá ningún incremento y evidentemente no se cobrarán aranceles sobre mercancías originarias, de nueva cuenta entendida estas como aquellas que cumplen con las reglas de origen específicas, ¿no? También, evidentemente, en el contexto de los compromisos arancelarios que cada uno de los países hizo, que como ya mencionaba antes, están previstos en el anexo 2B. Ahora, con independencia de que existen compromisos arancelarios por país que ya están insertos en el cuerpo del tratado, el mismo tratado contempla la posibilidad de que de manera bilateral, es decir, por ejemplo, México con Estados Unidos o Estados Unidos con Canadá o Canadá con México, si hubiera algún tipo de arancel para algún producto protegido de algún sector, a través de la celebración de consultas se puede desacelerar de manera mucho más rápida el lograr que pase de un arancel X a un arancel exento, ¿no? Entonces, tal como sucedía en el Telecan, no obstante que ya están fijadas las posturas en cuanto a los compromisos, pues evidentemente pueden ser sujetos de modificación a través del mecanismo de consultas, ¿no? Otro tema pero muy relevante, sobre todo por cómo se dio el contexto de la negociación y sobre todo también por el nuevo esquema de reglas de origen que debe de cumplir esta industria. Bueno, existe de manera muy puntual un anexo, que es el anexo 2C, donde de alguna manera se explica cuál va a ser el nivel arancelario que va a imponer, y cito Estados Unidos porque me parece que es el país que es el mayor importador o el principal destino de los vehículos que se fabrican en México. Perdón. Básicamente lo que se contempla en este anexo es que en el caso, por ejemplo, de vehículos que se exporten típicamente desde México, que debido a que con toda la modificación que hubo en el cumplimiento de reglas de origen, se exporten, pero no califiquen como originarios de este nuevo tratado, se establece un arancel promedio del 2.5% sobre el valor de los bienes que se importen a ese país, lo cual pues es muy representativo en el sentido de que
solamente se cobraría un arancel de 2.5 sobre el valor del vehículo promedio, ese arancel, pero por otro lado, está toda la infraestructura, los nuevos cambios, los ajustes, el nivel de compliance que deben de tener las empresas para poder lograr justamente que se cumplan con las reglas de origen, ¿no? Entonces ahí muchas de las empresas tenían la preocupación de decir, oye, bueno, y después de que analicemos el capítulo de reglas de origen, si llego a la conclusión de lo que voy a exportar a Estados Unidos, insisto, de este sector, resulta que no son originarios o que de plano no cumplo con la regla de origen en los términos que está prevista en este nuevo tratado, ¿cuál sería mi impacto? Entonces, justamente como se tiene previsto en esa disposición, insisto, de manera general, estamos hablando que ese tipo de vehículos estaría pagando un arancel cercano o aproximado al 2.5% sobre el valor del bien. Ahora, un tema muy relevante, sobre todo para la industria maquiladora del país, que insisto, no es un tema novedoso, simplemente se recoge, yo diría prácticamente en los mismos términos que ya estaba previsto en el Telecan, y tiene que ver con los programas de devolución, y cuando digo programas de devolución me refiero típicamente, por ejemplo, al drawback, y por otro lado, a los programas de diferimiento de aranceles, ¿no? Que puede ser a través de programas otorgados por la Secretaría, típicamente el que conocemos todos es el programa IMEX, que básicamente permite importar exentando el pago del arancel en la medida en la que se cumplan ciertos requisitos, el tema de los retornos, que no voy a abundar porque seguramente todo el mundo ya lo tenemos muy en mente, y también algunos otros esquemas que si bien no se dan a través de alguna autorización por parte de un gobierno, pues sí operan a través de regímenes aduaneros, como lo es típicamente el régimen de depósito fiscal, ¿no? Entonces, como decía, si bien es relevante porque normalmente impacta a las empresas que importan temporalmente bienes, típicamente electrónicos, donde la principal fuente de proveeduría tal vez es asiática, bueno, pues normalmente esas empresas que importan componentes asiáticos y que los transforman en producto terminado que posteriormente exportan típicamente a Estados Unidos y Canadá, bueno, pues son aquellas a las que de manera directa les aplica justamente esta restricción. Ahora, ¿de qué se trata esta restricción? Bueno, básicamente y de manera conceptual, estamos hablando como un tipo de, pues, norma o compromiso entre los países de privilegiar la compra de componentes dentro de proveedores de la región. Es decir, de aquellas empresas que los fabrican justamente en Estados Unidos, en México o Canadá. No significa eso que no puede venir una empresa de capital asiático, constituirse en nuestro país y evidentemente a través de los procesos de manufactura que tenga, pues comprar insumos tanto en México como en el extranjero, me refiero típicamente a Canadá, Estados Unidos, y transformar productos en originarios del tratado, de modo que a su vez se los venda a otras empresas que a su vez los integren y evidentemente se genera una cadena de suministro donde primordialmente el abasto de componentes pues sean justamente de Estados Unidos, México y Canadá. Si bien eso es lo que se busca, pues evidentemente existe una restricción, de modo que se impide que aquellas empresas que están aquí en México, que tengan, por ejemplo, algún programa IMEX y que como parte de su proveeduría incorporen insumos a sus procesos productivos que no sean originarios de la región, entendida esta como mexicanos, estadounidenses o canadienses, sino que se importen, por ejemplo, de países asiáticos y que a través de algún proceso productivo ese componente se transforme en un producto terminado que por virtud de cómo está la regla de origen del producto se considere como originario del TEMEC y en consecuencia se exporte típicamente a Estados Unidos y Canadá, bueno, lo que dice justamente el tratado es, pues si tú le estás incorporando esos productos terminados, componentes asiáticos que no son de la región, bueno, te voy a castigar de modo que vas a pagar el arancel que corresponda a ese componente como si lo estuvieras importando de manera definitiva en el primer país donde lo ingresaste. En este caso, conforme a mi ejemplo, sería en México, ¿no? Y de ahí justamente nacen una serie de obligaciones paralelas que las empresas con programa IMEX pues, normalmente vigilan,
de modo que hay algunas que si ya saben que los componentes típicamente chinos se van a incorporar en un producto que se va a exportar a Estados Unidos, pensemos a lo mejor en un componente de acero, que con las salvaguardas hoy en día pues están sujetos al pago de algún arancel. Bueno, pues como se va a privilegiar a ese proveedor y ese componente se va a incorporar, déjenme utilizar como ejemplo, en una lavadora que se va a exportar como originaria del tratado y se va a importar, por ejemplo, en Estados Unidos exenta, porque justamente es originaria del tratado. Bueno, lo que te dice esta disposición es que ese componente chino, como lo incorporaste en el producto y lo beneficiaste de manera indirecta del tratado que está suscrito en esos 3 países, bueno, les piden a las empresas que paguen ese arancel. Ahora, sin tratar de profundizar más para no consumir todo el tiempo, pues hay diferentes formas de restar o de mitigar ese arancel. La más común y corriente y que todo el mundo conocemos, pues es mediante la aplicación del famoso PROSEC, ¿no? Que me parece que es contemporáneo a cuando entró en vigor esta obligación y que justamente es el antídoto que le permite a las empresas justamente exentar el pago de este tipo de contribuciones, ¿no? Bueno, otro tema muy relevante es el compromiso que hacen los países para no otorgar exenciones arancelarias relacionadas con el cumplimiento de requisitos de desempeño. Los requisitos de desempeño no son otra cosa más que una especie como de facilidad que otorgan los gobiernos de algunos países a típicamente empresas donde les permiten exentar el pago de impuestos en la medida que, por ejemplo, los productos se exporten o bien que esos insumos se sustituyan por insumos extranjeros, esos insumos se sustituyan por insumos nacionales y de alguna manera lo que busca es, pues, discriminar los productos extranjeros y privilegiar los productos nacionales, que a la luz justamente de los principios que hemos comentado antes, pues son violatorios tanto del tratado como de los principios de la OMC. Ya también para casi terminar mi participación, dentro de este capítulo se incorpora la mecánica para que se otorguen exenciones en las importaciones temporales de mercancías. Y aquí saco de su mente las importaciones temporales que se llevan a cabo al amparo de los programas IMEX y me centro de manera especial en aquellas que se llevan a cabo a través del famoso artículo 106 de la ley, donde tienen la particularidad de que se trata de mercancías que se retornan en las mismas condiciones, ¿no? Aquí me parece que México desde hace muchísimos años ya adoptó, inclusive tiene mecanismos muy pues sencillos que permiten la importación de bienes en régimen temporal, algunos de ellos inclusive sin la necesidad de tramitar pedimentos, sino solamente con la presentación de avisos, ¿no? Inclusive ahí contempla la misma posibilidad, que es algo muy relevante, de que en caso de que se excede el plazo otorgado para el retorno de los bienes al extranjero, el país receptor de la importación debe de procurar la posibilidad de concederle una prórroga que les permita extender ese plazo de legal estancia, lo cual me parece que en la práctica profesional pues, no sucede muy a menudo y hemos visto muchos casos donde las empresas normalmente exceden los plazos, aun cuando en algunos casos muy puntuales tienen la oportunidad de solicitar prórrogas o extensiones para no caer en temas de incumplimiento, ¿no? Y finalmente, bueno, existe dentro del propio capítulo una serie de apartados donde, que me parece además muy relevante, donde se permite que ciertos componentes que se importen de Estados Unidos o Canadá, y me refiero de manera puntual, por ejemplo, a máquinas de procesamiento de datos, unidades digitales de procesamiento o almacenamiento, o de manera genérica, partes para computadoras, se permite que se les exente del pago del arancel nación más favorecida simplemente por el hecho de que se exporten de un país miembro del tratado. Este tema de alguna manera reconoce que la proveeduría
de este tipo de componentes, pues evidentemente no está en la región y que normalmente se utilizan para, por ejemplo, producir algunos otros bienes que sí efectivamente se llevan a cabo en la región y de alguna manera facilitan que se puedan importar esos componentes, aún siendo no originarios, aplicando exenciones en el pago de impuestos, ¿no? Ya con esto termino mi participación. Le cedo la palabra a mi colega Juan Antonio, que nos va a comentar otros temas también de interés dentro de este capítulo. Adelante, Juan Antonio. Muchas gracias, Jorge. Pues a mí, primero que nada, quiero expresarle pues, mi agradecimiento a AmCham y en particular a Guillermo Malpica y a Francisco de Rosenzweig por haberme invitado a participar en este pues, panel de gente tan preparada y tan conocedora de los temas. Yo les voy a platicar hoy de un tema que pues, normalmente es bastante árido, bastante técnico, pero que me parece que a la luz de lo que podemos evaluar de ventajas o de ganancias que se obtuvieron en el tratado, pues sin duda ambos capítulos, el de obstáculos técnicos al comercio y el de medidas sanitarias y fitosanitarias, implican un set de reglas mucho más innovador y muy benéfico, creo yo, para las empresas y para el ambiente de negocios en México. Y por eso pues son dos de los capítulos que hay que celebrar, porque no hay que olvidar más bien que el tratado pues claramente tiene pues áreas donde incluso se fue un poco más para atrás de lo que se había acordado en Telecán, y también pues obviamente hay nuevas disposiciones que van a ser pues en algunas ocasiones más difícil o más oneroso para México defenderse de posibles pues, impulsos proteccionistas en Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo les voy a exponer hoy, como les decía, el tema de obstáculos técnicos al comercio y de medidas sanitarias y fitosanitarias, pero antes de eso, pues quería pues, dar un breve, contexto de dónde salen estos temas, qué implican, qué abarcan, y luego ya para entrar a los detalles del acuerdo de los capítulos respectivos del tratado. Entonces, muchas gracias nuevamente y bueno, pues aquí les va. Primera lámina que quería mostrarles es un poco la evolución, ¿no? Nuestro seminario se llama del Telecán al TEMEC, perdón, aquí dice al TPP, pero es del Telecán al TEMEC. Y en esta lámina pues les mostramos gráficamente cuáles son los pasos que en términos de acuerdos comerciales internacionales México dio para llegar hasta donde estamos en este momento, ¿no? Y desde 1994, en que entra en vigor el Telecán hasta la fecha, pues México celebró 13 tratados internacionales con 53 países. En la parte de abajo ven ustedes la evolución que se ha dado en forma simultánea en la Organización Mundial del Comercio, aunque, bueno, pues claramente en este momento la OMC pues está en una especie de coma inducido, aunque sigue celebrando reuniones ministeriales, pero bueno, ahí también hubo una evolución que de hecho, ya veremos más adelante, esa evolución y esos trabajos en la OMC han servido también como fuentes de lo que tiene TEMEC en algunos de los capítulos, y particularmente en estos capítulos pues, muy técnicos de OTC y de medidas sanitarias y fitosanitarias. Pero bueno, desde 94 hasta la fecha, pues ahí tienen ustedes todo lo que se negoció. Actualmente tenemos un proceso de ampliación de la Alianza del Pacífico en curso y una negociación con Ecuador, pero fundamentalmente todos los países con los que tenemos un comercio importante están ya cubiertos por tratados internacionales, y Telecuem y TEMEC, que son con los dos bloques más grandes que tenemos, pues están modernizados ya en este momento. Incluso el acuerdo con Japón, que es otro importante socio mexicano, pues está modernizado de alguna manera a través del TPP o del TIPAT. ¿Dónde encontramos estos temas de obstáculos técnicos al comercio y medidas sanitarias y fitosanitarias? Bueno, esta lámina básicamente pone un poco en contexto dónde encontramos estos temas o a qué aplican, ¿no? Entonces, los tres pilares grandes del comercio
están en la parte de bienes, en la parte de servicios, en la parte de propiedad intelectual. El tema de obstáculos técnicos al comercio y de medidas sanitarias y fitosanitarias está fundamentalmente localizado o rige respecto del comercio de mercancías o el comercio de bienes, ¿no? Es decir, estos dos capítulos aplican fundamentalmente al comercio de productos, y no necesariamente, o no aplican más bien al tema de servicios o de propiedad intelectual. Ahora, ¿cuál es la relevancia económica de estos temas? Bueno, pues aquí les pongo algunos datos que pude encontrar sobre la importancia económica de estos temas. Como ustedes ven, por ejemplo, el Departamento de Comercio de Estados Unidos dice que las exportaciones de la Unión Europea y de Estados Unidos recíprocas se incrementarían 2.9% y 6.1% respectivamente si sus reglamentaciones hicieran compatibles. Esto les da una idea del impacto que la implementación correcta de estas disciplinas puede tener para el comercio entre México y Estados Unidos. Y a pesar de que Telecan, ya lo veremos, tenía capítulos sobre estos temas y de que hay acuerdos en la OMC también sobre estos temas, TEMEC está en sus disciplinas buscando que se reduzcan considerablemente las diferencias regulatorias entre los países y exista mucha mayor cooperación y coherencia regulatoria entre México, Estados Unidos y Canadá. ¿Y esto qué implica? Pues que con independencia de la reducción de aranceles, la armonización regulatoria o la reducción de barreras injustificadas o innecesarias al comercio vinculadas con estos temas, necesariamente va a tener un impacto positivo o negativo si continúan en el comercio entre nuestros países, ¿no? Igual la OCDE ha destacado, por ejemplo, que los particulares en Corea del Sur podrían beneficiarse en un monto similar al 1% del PIB si las trabas regulatorias fueran reducidas. Luego el Pacific Economic Cooperation Council ha dicho en una encuesta desde 2011 entre 4,000 empresas que la mayoría de ellas, 57%, consideraban que las cargas regulatorias tendrían efectos significativos en el crecimiento del sector privado en los siguientes 3 a 5 años. Todo esto, pues lo pueden, la fuente es del Strategic Framework for Regulatory Coherence en APEC. Ahora, datos más aterrizados a nuestro país. Bueno, pues de acuerdo con una evaluación de impacto del London Economics, si en la Unión Europea, por ejemplo, no se hubiera implementado el sistema global armonizado para la clasificación y el etiquetado de químicos, que fue una norma internacional elaborada por el Comité de Expertos de la ONU, eso hubiera tenido un impacto de 504 millones de euros para exportadores y 420 para importadores. Por su parte, la National Manufacturers Association de Estados Unidos, en un estudio reciente, argumenta que en promedio una compañía paga en el país, en Estados Unidos, $10,000 por empleado al año con el fin de cumplir con reglamentaciones federales, ¿no? Esto les da una idea del costo que para las empresas mexicanas, por ejemplo, tiene exportar a Estados Unidos en términos de cumplimiento de las regulaciones allá, ¿no? Y en el caso mexicano, en el 2017, COFEPRIS, por ejemplo, reportó ahorros de 320 millones de pesos derivados de la suscripción de acuerdos de equivalencia con Japón, nada más con Japón, para agilizar la importación de dispositivos médicos. O sea, lo que les quiero transmitir con estas dos láminas es que son capítulos cuya implementación efectiva genera ahorros considerables y significativos para las empresas, como pues a través de la eliminación de barreras no arancelarias injustificadas o incluso en muchas ocasiones simplemente, aunque estén justificadas, que son redundantes. Ahora, ¿qué abarca el tema de obstáculos técnicos al comercio? Pues abarca estos 3 temas particularmente. O sea, el tema OTC aplica para los conceptos de reglamento técnico, que ahí tienen la definición, no la voy a repetir, pero básicamente en México equivale a lo que es una norma oficial mexicana. Abarca también o aplica también a normas de carácter voluntario que están más vinculadas con el tema de calidad y que en México pues obviamente coincide con la definición de norma mexicana o ahora con el concepto de estándar que trae la nueva Ley de Infraestructura de Calidad que fue publicada apenas el pasado 1 de julio. Y finalmente también abarca el tema de los procedimientos para la evaluación de la conformidad, que es pues todo procedimiento que es utilizado en forma directa o indirecta para asegurar el cumplimiento de un reglamento o de una norma.
En el caso de las medidas sanitarias y fitosanitarias, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de todas las medidas que los gobiernos aplican para proteger salud, vida, animales o preservación de los vegetales, o también para proteger la vida y la salud de las personas y para prevenir o limitar otros perjuicios en el territorio del miembro, pero fundamentalmente vinculados con plagas, enfermedades, organismos patógenos, aditivos, contaminantes, toxinas, etc. O sea, estamos hablando de un universo pues un poco más reducido que el que tiene OTC, y las medidas sanitarias pues comprenden todas las leyes, decretos, reglamentos, prescripciones, procedimientos pertinentes, etcétera, de los países que regulen o que tengan por objeto estos 4 objetivos que están en los incisos A, B de la lámina, así como los procedimientos de control, inspección y aprobación. Muchas NOMs que emite COFEPRIS o que emite Senacica o incluso la Secretaría de Medio Ambiente encuadran en la definición de medidas sanitaria y fitosanitaria, y por eso en México hay NOMs que caen en la figura de reglamento técnico y NOMs que caen en la figura de medida sanitaria y fitosanitaria, ¿no? Los principios básicos que aplican en la OMC a nivel multilateral y que son recogidos de alguna manera por el TEMEC en estas 2 disciplinas son, pues básicamente, que en la expedición de estos reglamentos, normas, procedimientos de evaluación de la conformidad o reglamentaciones sanitarias o fitosanitarias, no puede haber discriminación, ¿no? Son los principios básicos, como les digo, tiene que respetarse trato nacional y trato de nación más favorecida, el tema de proporcionalidad y necesidad, es decir, las normas o las medidas deben de ser lo menos restrictivo del comercio para cumplir con los objetivos legítimos que correspondan. Tienen que buscarse, en la medida de lo posible, que las normas internacionales de la ISO, de la IEC, de Códex Alimentarios o de otras organizaciones internacionales se utilicen como base precisamente para la expedición de estas normas, reglamentos o medidas sanitarias y fitosanitarias. También el principio de transparencia, es decir, fomentar y permitir la participación de todos los sectores interesados en la elaboración de estos instrumentos. Y finalmente los temas de asistencia técnica y de trato especial y diferenciado. Para OTC hay otros principios, como este tema de definir en la medida de lo posible las reglamentaciones con base en las características de uso y empleo de los productos y no en sus prescripciones específicas. Y en materia de medidas sanitarias, pues que todas las medidas tienen que responder a una evaluación de riesgo para fijar un nivel adecuado de protección, el tema de regionalización y el tema de equivalencia, que ahorita lo vamos a ver un poquito más a detalle. Ahora, ¿cuáles son las diferencias? Porque muchas veces hay como que una intersección entre ambos temas, el de OTC y el de medidas sanitarias y fitosanitarias. Básicamente en esta lámina, pues les explicamos o les explico que OTC regula básicamente las medidas que son aplicadas a todos los productos, incluyendo industriales y agropecuarios, que tienen por objeto atender legítimos objetivos, de política pública, como son la protección y la seguridad al usuario, el medio ambiente, intereses del consumidor, vida y salud humana también, ¿no? Todo lo que tiene que ver con etiquetado de los alimentos, por ejemplo, la NOM 51, pues en gran medida es un obstáculo técnico al comercio, esta NOM que está dando tantos dolores de cabeza y en general, pues, preocupaciones a la industria, pues está regida justamente por este acuerdo en gran medida, pero también, por ejemplo, las normas que regulan todo lo que tiene que ver con seguridad de los productos o cuestiones de eficiencia energética, por ejemplo. Y en el lado de las medidas sanitarias y fitosanitarias tenemos las medidas que tengan por objeto la protección de vida y salud de seres humanos, animales y plantas, de determinados riesgos que tienen que ver con otros seres vivos o con algunos contaminantes, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, como ejemplos de medidas, tenemos todas las que se aplican para impedir, por ejemplo, la introducción de fiebre aftosa a México, las que tienen que ver con encefalopatía espongiforme bovina, o también todo lo que tiene que ver con esquemas de equivalencia o de certificación de los procedimientos y normas de inspección de los servicios veterinarios. Aquí en esta lámina les proporciono más ejemplos, se las dejo también, entiendo que todos van a tener acceso a estas presentaciones, pero pues por darles un par de ejemplos, por ejemplo, los paquetes de cigarrillos,
esta advertencia sanitaria oficial que traen todos las cajetillas de fumar perjudica seriamente la salud, es una medida que está bajo el ámbito de aplicación del Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio y de los capítulos de OTC de los diferentes tratados, incluyendo obviamente el TEMEC. En etiquetado, hay ahí, por ejemplo, un caso donde existe cierta intersección entre medidas sanitarias y fitosanitarias y OTC, porque algunas de las disposiciones de etiquetado, por ejemplo, las que tienen que ver con inocuidad alimentaria, indicaciones, leyendas de advertencia, etcétera, están en el ámbito del acuerdo de medidas o de los capítulos de medidas sanitarias y fitosanitarias, mientras que los temas sobre contenido neto, denominación del producto, condiciones adecuadas de manipulación, etcétera, tienen más que ver con obstáculos técnicos al comercio. Ahora, ¿cuáles fueron las fuentes de los capítulos OTC y MCF del TEMEC? Bueno, primero que nada, pues obviamente los capítulos 7 y 9 del Telecan, ¿no? Como ustedes recordarán, en 94, la OMC todavía no estaba creada y por tanto los acuerdos de obstáculos técnicos al comercio y de medidas sanitarias y fitosanitarias no habían entrado en vigor. Y Telecan en estos dos capítulos fue precursor de alguna manera de lo que iban a tenerse estos acuerdos a nivel multilateral. Y entonces, como fuente, como punto de partida de los capítulos ahora de TEMEC, pues claramente podemos ver tanto estos capítulos de Telecan como los acuerdos de OMC, ¿no? Pero también una fuente importante de las disciplinas nuevas del TEMEC son todos los trabajos que ha hecho el Comité OTC y el Comité MCF de la OMC, porque en esos comités se hacen exámenes periódicos de los acuerdos, ¿no? Del acuerdo MCF y del acuerdo OTC, y se llegan a recomendaciones, se dictan recomendaciones a los miembros. Algunas de esas recomendaciones sirvieron justamente de base para algunas de las disciplinas que vemos en el TEMEC sobre estos dos temas. También otra fuente importante, claramente, fueron las disputas entre México y Estados Unidos en OMC en materia de obstáculos técnicos al comercio, sobre todo. Digo, todos recuerdan la famosa disputa de atún y también la famosa disputa de etiquetado de país de origen para productos cárnicos, o CUL, como se le conoce en inglés. Y ambas disputas, pues obviamente estuvieron como grandes elefantes blancos en las discusiones. Y es interesante ver que incluso el capítulo OTC del TEMEC expresamente impide que México pueda llevar estas dos disputas a los paneles de solución de controversias del TEMEC, porque ya han sido juzgadas por la OMC, ¿no? Entonces, si ustedes ven el capítulo de OTC en el artículo de incorporación del acuerdo OTC al TEMEC, ahí básicamente Estados Unidos se vacunó un poco para que el resultado, las medidas que tengan que ver con estas dos disputas y que han sido implementadas por Estados Unidos después de que se dictaron las sentencias o se emitieron las decisiones correspondientes, no puedan ser sujetas al mecanismo del tratado. Y finalmente, obviamente, el TIPAT o el TPP fue la base pues significativa, más importante para estos capítulos en TEMEC, ¿no? Claramente Estados Unidos pues negoció TPP, mucho de lo que ellos tenían interés en estos temas quedó en estos capítulos del TPP, que ahora se llama TIPAT, y pues sirvieron como borrador de punto de partida, y de hecho si ustedes comparan los textos de TIPAT y TEMEC, son muy parecidos en prácticamente todos los temas. Y entonces pues fueron base de este tratado. Pero también los capítulos 6 y 7 del Protocolo Comercial de Alianza del Pacífico, para México al menos, fueron fuentes importantes de algunas disposiciones. Por ejemplo, el tema de consultas en ambos capítulos pues fue un poco nutrido de la experiencia que se tuvo en Alianza del Pacífico. Ahora, ¿qué dice o cuáles son las novedades del capítulo 11, que es obstáculos técnicos al comercio? Bueno, pues primero que nada hay que destacar que el objetivo es facilitar el comercio, ¿no? O sea, la carga no está tanto en el tema de respetar la soberanía regulatoria de los países, que claramente se respeta, pero el énfasis en OTC está puesto en la facilitación al comercio, incluyendo mediante la eliminación de OTCs, la mejora de transparencia y la promoción de mayor cooperación regulatoria
y buenas prácticas regulatorias o coherencia regulatoria también, como se le llama. El capítulo tiene algunos preceptos horizontales que son importantes, definiciones, ámbito de aplicación e incorporación del acuerdo TC. Tiene otros preceptos que son institucionales, que es básicamente la creación de un comité de obstáculos técnicos al comercio del tratado, la designación de puntos de contacto que van a ser responsables en cada país para aplicar el capítulo, y un artículo sobre intercambio de información entre las partes y discusiones técnicas. Este es un punto que destaca porque se favorece que ante cualquier problema relacionado con estos temas en la región de Norteamérica, pues las partes tienen disposición o tienen a su disposición este foro de discusiones técnicas en el marco del tratado, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Pues que México tiene un poco un privilegio que otros países sin tratados bilaterales con Estados Unidos pueden tener, y que implica pues una mesa de diálogo a nivel trilateral importante. En cuanto a preceptos sustantivos, se incluyen reglas y disciplinas muy específicas sobre normas, guías y recomendaciones internacionales, la manera en que deben utilizarse como fuentes para las normas, reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad de México. Todo un artículo sobre reglamentos técnicos que fundamentalmente busca evitar que los reglamentos técnicos, y quizá también esto aplique para el tema de evaluación de la conformidad, el énfasis del tratado, del capítulo, está puesto en evitar, en la medida de lo posible, que los países emitan regulaciones que no son necesarias o que son desproporcionadas, que crean más requisitos de lo necesario para el cumplimiento de los objetivos legítimos. También el capítulo tiene un artículo enorme sobre transparencia que fundamentalmente busca crear una serie de etapas y de oportunidades para que las asociaciones de los países puedan incidir en la elaboración de reglamentos y procedimientos de evaluación de la conformidad y normas. Este es uno de los artículos, de hecho, más grandes, es el artículo más grande del capítulo, pero bueno, pues es importante que vean ustedes porque ahí hay muchos derechos de participar en el proceso de elaboración de reglamentos y normas. Y también se da contiene un precepto sobre plazos de cumplimiento para reglamento técnico y PEC, que ahorita vamos a ver, y un capítulo sobre cooperación, un artículo, perdón, sobre cooperación y facilitación del comercio. ¿Cuáles son los temas que debemos destacar? Bueno, por un lado, todo lo que es parte de la OMC, del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC, las disposiciones sustantivas del tratado, de la OMC, se hacen parte del capítulo OTC del TEMEC. ¿Esto qué significa? Pues que obviamente ustedes no van a ver aquí un capítulo sobre, un artículo sobre trato nacional o sobre trato de nación más favorecida, sino van a ver más bien que el artículo 2.1 o 2.2 del acuerdo OTC se incorpora al TEMEC. Y eso significa que ese artículo está, se considera transcrito mutatis mutandis al contenido del capítulo de OTC. Ahora, hay muchas disciplinas del capítulo que son de lo que llamamos OMC Plus y que están descritas aquí en la lámina. Por un lado, lo que ya les adelantaba, hay una serie de obligaciones nuevas para México y para los 3 países en general, referentes a elaboración y expedición de reglamentos técnicos, normas y procedimientos de evaluación de la conformidad, fundamentalmente, como les decía, para evitar que se adopten en forma innecesaria o injustificada. Entonces, se pone énfasis, por ejemplo, en la necesidad de que los procedimientos de la evaluación de la conformidad respondan al riesgo asociado al producto y que no necesariamente, por ejemplo, lo que se busca asegurar es que no todas las normas requieran un procedimiento de certificación de tercera parte, sino que haya normas que por el bajo nivel de riesgo asociado al producto, pues puedan ser evaluadas o la conformidad pueda ser evaluada, por ejemplo, a través de una declaración del fabricante o en algunas ocasiones quizá no sean sujetas de una obligación, de una declaración, de una evaluación de la conformidad obligatoria, sino de carácter voluntario. Y entonces esto está recogido de alguna manera en el tratado. Otro punto importante que es una nueva disciplina es el concepto de norma internacional, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque hasta el TEMEC y más bien hasta el TIPAD, México había seguido un principio de que para que una norma fuera internacional
el gobierno mexicano tenía que reconocer al organismo correspondiente como tal, ¿no? Y entonces las normas internacionales pues se limitaban a las ISO, a las IEC, a las Codex, y sin embargo la evolución de las discusiones en el Comité OTC de la OMC logró que se diera una declaración, una decisión, perdón, del Comité OTC que adopta o que recoge 5 principios que son necesarios para reconocer si una norma es internacional o no. Y esto se trajo al TEMEC y se dice que para juzgar el carácter internacional de una norma se debe aplicar esa decisión, lo que significa que el carácter internacional de una norma va a ser juzgado caso por caso. Y no necesariamente, y dentro de esos principios no está el que el país correspondiente haya reconocido al organismo internacional respectivo, sino que la norma, por ejemplo, sea producto del consenso, que permita la participación de todos los países, que sea resultado de un análisis de proporcionalidad, etcétera. Y estos principios aseguran en la práctica que normas como las ASTM de Estados Unidos o las normas de Canadá o incluso normas mexicanas, si cumplen con los principios, puedan ser consideradas normas internacionales. Esto es bastante relevante para justamente la elaboración de reglamentos o de NOMS en México, porque implican que la base de esas NOMS no necesariamente tienen que ser las normas ISO, por ejemplo, o las normas IEC, sino que pueden ser las normas UL, o pueden ser las normas ASTM o las normas ANSI. Hay también en el capítulo nuevos preceptos para favorecer la aceptación de resultados de evaluación de la conformidad, hasta en Telecan y bueno, bajo el imperio de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, pues básicamente cuando existía un requisito de demostración de cumplimiento, teníamos que ir ante un laboratorio o un organismo de certificación acreditado y aprobado en México, y TEMEC trae reglas para que los organismos extranjeros, tanto de Estados Unidos como de Canadá, puedan obtener su acreditación en México sin necesidad de tener una oficina acá, pero también para que se promueva la celebración de acuerdos de reconocimiento mutuo y el reconocimiento de la equivalencia de las medidas de Estados Unidos y Canadá por parte de México y viceversa, ¿no? Esto implica que se busca de manera muy importante reducir la necesidad de someter nuestros productos a pruebas o certificaciones redundantes. También, como les decía, hay un precepto muy comprensivo, muy largo sobre disciplinas en materia de transparencia. Cosas nuevas, por ejemplo, están que los países tienen que hacer esfuerzos para dar prórrogas a veces cuando la consulta pública de 60 días sea insuficiente, pero también, por ejemplo, algo que nos pasó en la NOM 51 a quienes participamos, el gobierno nunca circuló o nunca dio a conocer los comentarios que había recibido de todos los participantes. Entonces, uno llegaba a las reuniones un poco sin saber lo que habían opinado los demás, y TEMEC trae una disciplina o una disposición que obliga a los países a dar a conocer todos los comentarios recibidos, pues para beneficio de quienes estén participando en la discusión. También hay un artículo sobre fomento de buenas prácticas regulatorias, como por ejemplo las evaluaciones ex post de las normas, algo que de hecho fue recogido en la nueva Ley de Infraestructura de Calidad. La promoción de actividades de cooperación regulatoria en sectores de interés. También se sugiere que las normas IPEX estén sujetas a una vacatio legis de por lo menos 6 meses y, como les decía, también se crea un foro de discusión de preocupaciones comerciales específicas en el tratado. En materia de medidas sanitarias y fitosanitarias, aquí están los objetivos del capítulo. Creo que ya no tengo mucho tiempo, entonces me voy a ir un poco más rápido. Estos son, en el caso del capítulo 9 de medidas sanitarias y fitosanitarias, los preceptos. Hay horizontales igual, de definiciones, ámbito de aplicación, objetivos, disposiciones generales, preceptos institucionales sobre autoridades competentes y puntos de contacto, intercambio de información, cooperación, el Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, consultas técnicas y solución de controversias, y después preceptos sustantivos, es decir, que entran al corazón de estas medidas sanitarias y rigen un poco a partir de ahora los pasos o los requisitos que debe cumplir las partes o los gobiernos de los 3 países en la expedición y adopción de estas medidas, y que se refieren justamente al tema de la ciencia y análisis de riesgo,
mejoramiento de compatibilidad de las medidas sanitarias, regionalización, equivalencia, auditoría, revisiones a la importación, certificación, transparencia y medidas de emergencia. Estas últimas 4 son conceptos completamente nuevos que no estaban en el Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, pero también en el de auditorías, de hecho son los últimos 5, y que establecen todo un set de disciplinas de cómo deben de aplicarse este tipo de acciones por los gobiernos para justamente eliminar la arbitrariedad con la que muchas veces se conducían las autoridades de los 3 países en estos temas. Entonces son pues artículos importantes que son buena noticia para quienes hacen negocio en México o en Estados Unidos. Aquí en este caso, en el caso de medidas sanitarias, y con esta lámina termino, no se incorpora el acuerdo de medidas sanitarias, sino solo se afirma el cumplimiento. Esto básicamente lo que implica es que las disputas sobre principios básicos del acuerdo de medidas sanitarias van a tenerse que llevar en todo caso a la OMC sobre los principios sustantivos y solamente pueden plantearse en el TEMEC cuando impliquen una violación a estas disciplinas OMC Plus que están contenidas en el capítulo, ¿no? Algo importante que destaca el capítulo es que si una medida es compatible con el capítulo de medidas sanitarias y fitosanitarias, entonces se va a considerar compatible con el capítulo 2 de TEMEC, que es el de acceso a mercados del que nos hablaba Jorge hace un momento, y el artículo 20 del GATT de 94, que es el que habla sobre excepciones, ¿no? Y ahí en las disciplinas OMC Plus, pues les destaco algunas que me parecen muy relevantes. El capítulo es muy exhaustivo en lo que los países, en lo que las autoridades sanitarias tienen que hacer en materia de análisis de riesgo, pero también promueve medidas o acciones para que haya mucho más sustento científico en estos análisis de riesgo y se asegure mucha transparencia en el proceso de adopción, algo que no teníamos hasta la fecha. Era la posibilidad de acceder a los análisis de riesgo que hacían las autoridades sanitarias pues, de los 3 países, incluyendo a Senacica y a COFEPRIS. El tratado exige que los países de alguna manera diseñen o permitan que las empresas y quienes van a ser afectados por las medidas puedan ver los proyectos de análisis de riesgos antes de ser adoptados. Y esto es importante porque permiten incidir nuevamente en el diseño de las medidas sanitarias y reducir un poco el tema de arbitrariedad. También se promueve la compatibilidad de medidas a través de la equivalencia y armonización de las mismas. Se recogen todos los lineamientos y directrices del Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias en materia de análisis de riesgo, transparencia, equivalencia y regionalización y se hacen, pues, de alguna manera relativamente obligatorios con base en el capítulo. Se establecen todas las reglas procesales para el tema de regionalización, lineamientos en materia de certificaciones, revisiones a la importación, auditorías y medidas de emergencia. Se crean grupos de trabajo técnicos ad hoc para examinar medidas específicas. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que si hay, por ejemplo, un problema con tomate por una plaga específica, en lugar de pelearse o de mandar una carta al otro país, con base en el TEMEC existe la posibilidad de convocar este grupo en donde van a estar las autoridades de los 3 países para emitir directrices o entendimientos comunes para resolver, intentar resolver posibles irritantes comerciales que creen que existan entre la materia. Esto creo que también es una buena noticia. Irritantes comerciales que existan, perdón, entre las autoridades y entre los países. Y finalmente se crea un procedimiento de consultas técnicas como mecanismo alternativo que va a aplicar previo a la solución de controversias, ¿no? Como ven, el diseño del capítulo busca evitar disputas en esta materia, pero al mismo tiempo fortalecer el diálogo entre autoridades sanitarias. Y con esto termino. Muchísimas gracias por su atención y espero haber pues, dado una buena visión de este par de capítulos que, pues en mi caso, creo que son muy interesantes, muy importantes. Pero también creo que las empresas deben saber utilizar en su favor. Muchas gracias. Creo que le paso la palabra directo a Armando ya para no tomar más tiempo. Armando, adelante. Si me permiten, comparto la presentación. Espérame, tengo que parar yo. Listo. Correcto.
Gracias, buenos días todavía a todos. Como siempre, un agradecimiento a American Chamber, Capítulo Monterrey, especialmente a los Luises, a Luis Fernando, a Luis Ricardo por la invitación. Y bueno, vamos a platicar de algunos temas que me atreví a bautizarlos como de certeza jurídica dentro del contexto del TEMEC. Vamos a hablar de una continuación de lo que nos estaba platicando Juan Antonio. Este capítulo de buenas prácticas regulatorias viene dentro del contexto de los capítulos anteriores que mencionaba Juan Antonio sobre medidas técnicas al comercio, obstáculos al comercio y medidas sanitarias. Vamos a hablar también de los anexos sectoriales, donde vamos a comentar cómo tratan temas muy puntuales de preocupaciones en ciertos sectores relevantes. Y vamos a hablar también del tema de cartas paralelas, que especialmente hay dos que quisiera invocar, creo que vienen al caso dentro del contexto del acceso de bienes al mercado y que me parece son de mucha relevancia. Empezando por las buenas prácticas regulatorias, este capítulo 28, que insisto, es una continuación de la charla anterior, ya que, pues bueno, viene recogiendo muchos de los conceptos que de manera particular aplicaban a las medidas técnicas al comercio, las medidas sanitarias y fitosanitarias, pero bueno, llama la atención cómo es que esta nueva generación de tratados inserta este capítulo muy particular que tiene un contenido adjetivo, tiene un contenido dirigido a la autoridad regulatoria y bueno, pues hace ver la necesidad, la preocupación de que estas buenas prácticas regulatorias, de que estas medidas, estos mecanismos que ya estuvo platicando Juan Antonio, bueno, pues sean atendidos por los países parte, ¿no? Insisto mucho, me parece que brinda la seguridad jurídica necesaria para un ámbito sano de comercio internacional y es por esto que reviste la importancia y merece un capítulo aparte, un poquito insistiendo sobre lo que ya platicábamos. Los antecedentes ya tenemos dentro de NAFTA medidas relativas a la normalización, estaba incluso inmerso dentro del capítulo de medidas técnicas obstáculos técnicos al comercio y atendía estas preocupaciones. Pero sin duda, este nuevo capítulo 28 de buenas prácticas regulatorias es algo mucho más robusto, es algo que atiende de manera más puntual mecanismos, conceptos, obligaciones y acciones que deben adoptar los países parte dentro del contexto del TEMEC. Y como ya también lo comentaba Juan Antonio, bueno, esto ya viene dentro de un antecedente muy importante para esta nueva generación de tratados comerciales, que es lo que ahora es el CPTPP, que ya mencionaba Juan Antonio, y pues es lo que nos da mucho contexto, nos brinda toda la regulación que ahora estamos viendo dentro del nuevo TEMEC, ¿no? Algo también relevante es que se contempla, a diferencia de NAFTA, el incumplimiento de obligaciones dentro de este capítulo ya pueden ser sujetos a un mecanismo de solución de controversias. Hay particularidades para someter incumplimientos al mecanismo de solución de controversias, como trata el capítulo de que la parte que observe el incumplimiento, bueno, pues a su juicio vea que no hay otro medio de solución, como decíamos antes, buscando la concertación, buscando la comunicación, y bueno, pues también prevé que para que se detone un mecanismo de solución de controversias en cuanto a buenas prácticas regulatorias, tiene que haber un curso de acción o inacción sostenida o recurrente. Un hecho aislado, una acción aislada, pues no detonaría la posibilidad de sujetarnos al mecanismo de solución de diferencias. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, pues traduciendo lo que platicábamos anteriormente es la calidad regulatoria. Las autoridades regulatorias tienen que mantener un estándar
de calidad regulatoria en la emisión, en la implementación de regulaciones, de las disposiciones que están contempladas en este capítulo con estos estándares de calidad. Y estos estándares de calidad se traducen medularmente en transparencia, análisis objetivo de la medida, lo que ya comentábamos en cuanto a que no sean excesivas, que sean acordes con la necesidad, que se encuentren fundadas, lo vamos a platicar un poco más adelante en cuanto a las acciones concretas, pero debe haber este análisis objetivo. Debe haber una rendición de cuentas. Esta rendición de cuentas se vincula también un poco con el análisis pre y post la implementación de una medida. La predictibilidad, un concepto también muy relevante dentro de este capítulo de buenas prácticas regulatorias, ya que se busca que se pueda uno anticipar a la implementación de una medida, la posibilidad de comentarse, la posibilidad de que los particulares, los demás países puedan opinar, puedan intervenir antes de la emisión, de la implementación de una medida regulatoria, y la compatibilidad. Incluso la resalto por la relevancia que tiene esta intención de que existan normas comunes, que coincidamos en cuanto a normas, en cuanto a regulaciones que incidan sobre el comercio. Bueno, pues esta coincidencia, esta compatibilidad de regulaciones va a evitar esas cargas administrativas duplicadas o esas contradicciones que pueden existir entre dos regulaciones entre los países. Los beneficios, bueno, pues también nos los hace ver este capítulo de buenas prácticas regulatorias. Por supuesto, facilitar el comercio y las inversiones. Todo el contexto de TEMEC, en varios capítulos podemos observar esa vocación que tiene el acuerdo comercial de fomentar el comercio, de facilitar el comercio, y en cuanto a inversiones, pues también brindar seguridad a productores, importadores, exportadores, inversionistas, en general, todos los actores involucrados en el comercio internacional, bueno, que cuenten con esta seguridad jurídica en cuanto a la implementación de regulaciones que pueden afectar sus operaciones. Esto como consecuencia, pues bueno, redundará en mayor inversión y crecimiento en México y en general dentro de la región. Ahora, destacable el ámbito por actos que son objeto del capítulo de buenas prácticas regulatorias. Estamos hablando de actos formalmente administrativos de aplicación general. ¿Qué quiere decir esto? Actos formalmente administrativos quiere decir que sean emitidos por una autoridad administrativa dentro de los tres ámbitos de gobierno. Estos son los que vienen del Ejecutivo Federal. Esto quiere decir que los actos legislativos, es decir, emitidos por los órganos legislativos de cada uno de los países, en México sería el Congreso de la Unión, por ejemplo, no están sujetos a este capítulo de buenas prácticas regulatorias, tampoco los actos judiciales, ¿no? Los actos que en realidad no es una intención, no es un quehacer del Poder Judicial o de los órganos judiciales emitir actos de aplicación general, no lo son, pero expresamente sí se menciona que los actos por parte de autoridades judiciales no serán objeto de estas buenas prácticas regulatorias de este capítulo. ¿En qué se traducen estos actos formalmente administrativos? Pues como mencionábamos, pueden ser acuerdos, circulares, decretos, normas oficiales mexicanas o incluso reglamentos. Estos son distintas formas de nombrar, cada uno con características diferentes. La que se nos puede venir más a la mente son las normas oficiales mexicanas, pero bueno, también a través de acuerdos, circulares, incluso reglamentos, se pueden implementar medidas regulatorias que son objeto de estas buenas prácticas, como nos pide el capítulo 28. Tenemos también un ámbito material o por materia en el que incide este capítulo de buenas prácticas regulatorias,
y se excluye de su aplicación ciertas materias, como son el tema de impuestos para México, me refiero para México, responsabilidades de servidores públicos, servicios financieros, medidas contra lavado de dinero y Ministerio Público, bueno, tal vez ahora mal llamado, en ejercicio de funciones constitucionales. Cada uno de los países excluyó ciertas materias, pero aquí me refiero al caso de México. También excluyó la justicia agraria y laboral y lo que son actos de defensa nacional y marina. También estas materias están excluidas de la aplicación de estos mecanismos que ahorita vamos a platicar, de estas acciones, de estas obligaciones sobre buenas prácticas regulatorias. Acciones en concreto que nos está pidiendo el capítulo 28. Hay disposiciones de proceso regulatorio que hablan sobre tiempos, que hablan sobre medios, que hablan sobre acciones concretas en cuanto al proceso de la emisión de una regulación que cae dentro de este capítulo. Se requiere fundar la necesidad de esta medida, fundar en un sentido jurídico, en un sentido legal y también en un sentido de necesidad, de objetividad que ya platicábamos. Se tiene que justificar de alguna manera la necesidad, la proporcionalidad de la medida que se vaya a adoptar, su necesidad. Se alienta la transparencia, es reiterativo el tema de transparencia en cuanto al proceso, en cuanto a la instauración, el diseño de las regulaciones objeto de este capítulo. Bueno, pues también es una de las acciones demandadas. Se promueve, se insiste en promover la cooperación regulatoria, tanto en cuanto a opiniones de los distintos países, como el coincidir en instrumentar medidas o regulaciones que sean coincidentes para evitar esto mismo que ya platicábamos, de dualidad o contradicción en cuanto a las regulaciones con las afectaciones que esto conlleva. Y opiniones expertas en procesos regulatorios. Muy relevante la intervención de expertos, pueden intervenirse de los 3 países en cuanto a las opiniones, en cuanto al diseño. Se pide que los países escuchen y atiendan opiniones expertas dentro del proceso regulatorio, dentro del proceso para implementar una medida regulatoria. Mecanismos concretos. Se establecen mecanismos de coordinación y de revisión de las medidas. Este segundo también muy relevante en cuanto a la pre- y post-evaluación, todo esto que ya veníamos platicando. La post-evaluación me parece también muy relevante en cuanto a poder evaluar el cómo se haya logrado, cómo se ha implementado una medida. Temas de publicidad, también se prevén mecanismos concretos para dar publicidad a las medidas. Se establecen mecanismos de cooperación entre los miembros, de compatibilidad, como ya mencionábamos, buscando esa coincidencia regulatoria, y se implementa como mecanismo un comité de buenas prácticas regulatorias, cuyas funciones atienden a todos los conceptos que ya venimos platicando. Es una especie del vigilante de cómo se implementan estas acciones, estas obligaciones. Es un mecanismo de vigilancia para la correcta implementación del capítulo. Obligaciones también concretas para las partes, un plan anual de regulaciones, proveer a las partes los textos de las regulaciones propuestas y la versión final, establecer plazos mínimos de consultas para que se brinden comentarios, se tienen que hacer evaluaciones de impacto regulatorio, establecer mecanismos de monitoreo y obligaciones específicas dentro de artículos específicos sobre la publicidad a través de medios de Internet de estas medidas, ¿no? Como otro tema que veo también de certeza jurídica, están los anexos sectoriales. Estos anexos sectoriales que, bueno, son un medio para
establecer ciertas medidas que tal vez no correspondía insertar en otros capítulos, no refieren a temas de origen, por ejemplo, entonces atienden a otras preocupaciones que no son necesariamente dentro de reglas de origen o procedimientos aduaneros, o no ameritaban tal vez un capítulo segregado, pero bueno, dentro de este capítulo se incluyen varios sectores en el que se mencionan, se incluyen preocupaciones específicas sobre estos sectores para los países. Tener en cuenta cuáles son los sectores que se incluyen en este capítulo: sustancias químicas, productos cosméticos, tecnología de la información y comunicación, normas de eficiencia energética, también muy plausible este capítulo, ahorita platicaremos sobre su contenido, dispositivos médicos y productos farmacéuticos. En términos generales, ¿qué es lo que buscan como concepto lo que se establece dentro de en este capítulo para los distintos sectores? Una armonización de regulaciones, establecer reglamentos técnicos y normas y procedimientos para cada uno de estos sectores para atender preocupaciones muy particulares, y bueno, también algunas buenas prácticas de información, de etiquetado, de comercialización, del cómo comercializar los productos atinentes a estos sectores, también es parte de lo que se contiene. De manera toral, yo diría que los principales objetivos que se atienden en cada uno de estos sectores es, en cuanto a sustancias químicas, pues es el manejo de las sustancias químicas y el riesgo que brinda el manejo, la distribución de este tipo de sustancias, cómo se deben atender, cómo se solicita que se establezcan medidas para el manejo y el riesgo en la comercialización, en importación, etcétera, de sustancias químicas. En cuanto a cosméticos, bueno, las medidas sanitarias es de lo más relevante, cómo se tienen el tratamiento que se le debe dar a los cosméticos para proteger la salud, para proteger la salud de las personas. Estas son las medidas que se solicitan. En cuanto a tecnología de la información y comunicación, lo que más parece relevante es una intención de compatibilidad y cooperación. Una intención de que la forma en que se manejen dispositivos, medios de comunicación y tecnologías de la información, transmisión de datos, etcétera, se hagan compatibles entre los países y haya una cooperación para lograr esta compatibilidad, esta armonización, que funcionen de manera eficiente, diría, y compatible en los tres países. En cuanto a eficiencia energética, bueno, pues es relevante cómo se establece una intención, una obligación, diría, para las partes de buscar esa eficiencia energética. En algunas partes puede sonar a buenos deseos, pero sin duda, pues sí establece disposiciones muy puntuales sobre que se busque las mejores formas de hacer eficiente el aprovechamiento de la energía, de los energéticos, ¿no? Por eso lo refería como Go Green, un poquito la intención de que el consumo de los energéticos, con los daños, con las afectaciones paralelas que puede conllevar, bueno, pues buscar que sea de la manera más eficiente posible. En cuanto a dispositivos médicos y farmacéuticos, están dentro de dos apartados distintos dentro del mismo capítulo, pero bueno, parece ser, atendiendo a preocupaciones específicas, buscan estos mismos fines de certeza en el registro y comercialización de dispositivos médicos y farmacéuticos, el cómo las autoridades que atienden, en el caso de México sería COFEPRIS, el registro y comercialización de este tipo de dispositivos y productos farmacéuticos, bueno, pues se establecen ciertos estándares, se establecen ciertas obligaciones de cómo manejar este registro y comercialización de este tipo de productos, ¿no?
Y finalmente, quisiera platicar sobre dos cartas paralelas, no son las únicas que conforman, es parte de los instrumentos que conforman el nuevo esquema TEMEC, pero hay dos en particular y las quise comentar por la relevancia que no solo la que tuvieron al momento de negociarse y de entrar en vigor el tratado, sino cómo pueden incidir en un futuro pues no muy lejano. Recordemos que dentro de la negociación, en ese roller coaster que fue la negociación del TEMEC, bueno, pues había momentos donde ya no sabíamos de un mes a otro, los mensajes políticos eran distintos, parecía que se caían las negociaciones, parecía que se detonaba el exit de NAFTA, y uno de los momentos donde hubo preocupación allá en 2018, fue cuando la administración de Estados Unidos, la administración Trump, utilizando un mecanismo previsto dentro de su legislación doméstica en cuanto a tarifas, en cuanto a comercio internacional, que se le conoció como la sección 232, que es un articulado dentro de su legislación doméstica, detonó ciertas medidas, llamémosla de remedio comercial, en contra de, pues, de manera general, en contra de todo el mundo, por lo que hace a acero y aluminio. Recordarán esa situación delicada donde México, Canadá tuvieron ciertos momentos de excepción, pero finalmente se llegó a aplicar estas medidas, insisto, entrecomillado, de remedio comercial, que se tradujo en aranceles extraordinarios, 10-15%, lo recordarán. Y esto, pues claramente, al incluir a México en un primer momento, insisto, no nos fue aplicable, pero cuando fue aplicable para México, pues lanzó un mensaje preocupante, ¿no? O sea, si estamos discutiendo un acuerdo comercial nuevo, pues llama la atención que me vengas a imponer una medida de esta índole y con todas las molestias que esto generó en el comercio internacional a nivel mundial. En la sección 232 recordarán que se detona con una justificación de seguridad nacional, las importaciones de acero, aluminio, pues estaban poniendo en riesgo la seguridad nacional de los Estados Unidos, y bueno, pues estas acciones trajo preocupación en el ámbito de las negociaciones, y fue a través de una negociación hábil, de una postura no de confrontación, pero sí de demanda por parte de México, que se logra estas acciones de sección 232, pues atemperarlas, y se lograron estas dos cartas paralelas que les voy a comentar. Estas cartas, insisto, son instrumentos separados del TEMEC, pero bueno, en el contexto de la aprobación y promulgación del tratado que se somete al Senado, vienen incluidas como parte de los textos vinculantes, ¿no? Si bien son cartas dirigidas a Robert Lightson por parte de Ildefonso Guajardo, bueno, pues están incluidas como instrumentos dentro del contexto del acuerdo comercial, lo cual, bueno, pues deja tranquilo sobre si son vinculantes o no, y bueno, en particular, lo que se logra con estas cartas paralelas, hay una, en términos generales, una específica sector automotriz, pero bueno, se logra que no se vaya a imponer estos aranceles y estas restricciones en términos de sección 232, 60 días antes de que se llegue a una negociación común. Es decir, cuando Estados Unidos llegase a detonar alguna medida en términos de sección 232, México no tendrá una afectación inmediata, sino que habrá un periodo de 60 días en que no serán aplicables para negociar alguna forma de remedio comercial, buscando, por supuesto, el que no resulten aplicables estos aranceles.
Destaco la importancia de esto porque no solo fue el caso del acero y el aluminio. Recordarán que se ha trascendido que la intención pues es que utilizar estas mismas medidas de sección 232 para distintos sectores. A veces se habla de algunos sectores, incluso agropecuarios, sectores de manufactura, pero bueno, es un instrumento que está latente para distintos sectores. Entonces es muy relevante contar con este mecanismo de atemperar una posible acción de remedio comercial por parte de Estados Unidos en este sentido, ¿no? Y dentro de las mismas cartas, además de lograrse este periodo de posible negociación, también México reserva tanto sus derechos para activar cualquier mecanismo, el mecanismo de solución de diferencias de la OMC, en caso de considerarse que la medida no es compatible con los acuerdos de la OMC, como incluso se ha discutido desde la imposición de las medidas allí en 2018, ¿no? Y también, bueno, pues México se reserva el derecho de imponer una medida comercial equivalente en caso de que no se llegue a una negociación dentro de estos 60 días. Esta es la carta que nos habla sobre, en términos generales, sobre medidas de sección 232. Y existe una segunda carta sobre sección 232, más específica para sector automotriz. Una de las, insisto, de los riesgos de las espadas de Damocles que penden en cuanto a 232 es que se llegue a activar para el sector automotriz. Y bueno, pues México logró como compromisos de manera muy puntual que se va a poder negociar dentro de los mismos 60 días que ya mencionamos, una solución comercial alterna a estos aranceles sección 232, pero en caso de que no se logre, bueno, Estados Unidos le debe exceptuar de las medidas 232 a 2.600.000 vehículos, a camiones ligeros y el equivalente a 108.000 millones de dólares en valor en aduanas de autopartes. Incluso de no llegarse a un remedio comercial alterno, se obtuvo a través de esta carta paralela este beneficio adicional, ¿no? Lo cual pues resulta plausible, ya que es un riesgo la imposición de estas, y bueno, pues es algo que México tiene a diferencia de cualquier otro país, ¿no? Esta fue una victoria exclusiva para México y bueno, pues también brinda un nivel menor, pero brinda alguno de certeza en cuanto a esta medida de sección 232 que tanto mantiene preocupado al comercio internacional, ¿no? Con esto termino, agradezco nuevamente y estamos a la orden. Excelente, muchísimas gracias, Armando. En nombre de nuestro presidente Francisco Pontón, agradecemos a Jorge Sánchez, Juan Antonio Orantes y Armando de Lille por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias y esperamos la próxima semana en los módulos 3 y 4. Hasta luego.